En la quietud de la noche, 6 piratas armados escalaron los costados de un carguero que transportaba suministros médicos a través de las peligrosas aguas del Golfo de Adén. El capitán Thomas Miller, a solo meses de su jubilación, observó con calma mientras capturaron a un joven ingeniero y le pusieron una pistola en la cabeza. Cuando los piratas exigieron rendición, la mano del veterano capitán se movió lentamente hacia un panel de control inesperado. La vasta extensión del océano había sido el hogar del capitán Thomas Miller por más de 3 décadas. A los 60 años, su rostro curtido contaba la historia de incontables viajes a través de aguas traicioneras. Después de 30 años en el mar, pensaba que lo había visto todo. Pero mientras su carguero entraba al infame Golfo de Adén, llevando suministros médicos vitales al este de África, Miller no podía quitarse la sensación de que este viaje podría ser diferente. Se suponía que sería uno de sus últimos viajes. Solo 3 meses lo separaban de la jubilación. Una casa modesta esperándolo en la costa de Maine, viajes de pesca con viejos amigos y mañana sin el peso de 20 vidas dependiendo de sus decisiones. La noche estaba inusualmente calma, mientras el masivo carguero cortaba las aguas oscuras. La mayoría de la tripulación se había retirado por la noche, dejando solo personal esencial manejando sus estaciones. El primer oficial, Jackson, había estado con Miller por más de 1 década. Cuando Jackson detectó varios navíos moviéndose rápido en el radar justo después de medianoche, su experiencia le dijo que este no era tráfico pesquero normal. Miller se dirigió al puente rápidamente, sus ojos experimentados entrecerrándose mientras estudiaba la pantalla del radar. Los pequeños barcos se movían en un patrón que reconocía demasiado bien. Estaban siendo cazados. Sin dudarlo, Miller ordenó al barco aumentar velocidad al máximo. Activó las mangueras de agua de alta presión ubicadas a lo largo del casco del barco, un elemento disuasivo básico contra abordadores. El capitán entonces instruyó al oficial de comunicaciones a enviar señales de socorro a todos los navíos cercanos y patrullas militares. Los piratas habían elegido su objetivo con precisión. Habían esperado el momento exacto cuando el barco estaría más lejos de las patrullas navales. En minutos de haberse activado la alarma, 6 hombres armados ya estaban pegando ganchos de abordaje a las barandillas del barco, subiendo por cuerdas con eficiencia practicada. Miller los observó en los monitores de seguridad, su expresión sombría. Estos no eran criminales oportunistas buscando una ganancia rápida. Sus movimientos eran coordinados, disciplinados. Usaban señales militares con las manos y se movían en formaciones tácticas. Actuando rápidamente, Miller ordenó a todos los 20 miembros de la tripulación reunirse en el puente, la ubicación más segura del barco. Las pesadas puertas de metal fueron selladas, puntos de acceso bloqueados. El puente se convirtió en su fortaleza, mientras los piratas ganaron acceso a la cubierta principal. Desde la relativa seguridad de su posición, Miller y su tripulación observaron las transmisiones de seguridad, mientras los intrusos comenzaron metódicamente a buscar en el navío. El miedo de la tripulación era palpable mientras se apretujaron juntos, observando a los hombres armados moviéndose por su barco. Miller mantuvo su compostura, estudiando cuidadosamente los movimientos de los piratas. Los piratas rápidamente se dieron cuenta de que no podían acceder al puente o a las bodegas valiosas. Pero entonces, la situación escaló dramáticamente. Lucas Chen, el ingeniero de 23 años, había estado haciendo revisiones de mantenimiento rutinario en las cubiertas inferiores cuando sonó la alarma. Incapaz de llegar al puente a tiempo, había intentado esconderse en la sala de máquinas.
Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que los piratas lo descubrieron, arrastrando al joven que luchaba hasta la cubierta principal, donde las cámaras podían verlo claramente. El puente se quedó en silencio cuando un pirata presionó una pistola contra la sien de Lucas. Otro pirata localizó el sistema de comunicación externa del barco y su voz resonó por todo el navío. Exigió que el capitán Miller desbloqueara el puente y las bodegas inmediatamente, o ejecutarían al rehén sin dudarlo. El pánico estalló entre la tripulación mientras observaban impotentes cómo se arrodillaba en la cubierta, temblando con una pistola en la cabeza. El primer oficial del barco se dirigió a Miller, insistiendo que tenían que cumplir. La compañía naviera tenía seguros para exactamente estas situaciones. El protocolo estándar era claro: no resistir cuando vidas humanas están en juego. Los bienes materiales podían ser reemplazados, las personas no. Pero Miller permaneció extrañamente quieto, sus ojos fijos en los monitores. ¿Se estaba congelando bajo presión? La tripulación se volvió cada vez más desesperada mientras los piratas les dieron 10 minutos para abrir las puertas. Finalmente, Miller habló. Su voz era baja pero firme, mientras explicaba a su tripulación confundida que algo no estaba bien con este grupo. Estos no eran piratas típicos buscando un rescate rápido. Sus tácticas, su equipo, su precisión, todo sugería que tenían planes más grandes. Miller estaba convencido de que una vez que tuvieran lo que querían, no dejarían testigos atrás. La tripulación estaba dividida. Algunos creyeron al capitán, otros dudaron de su juicio. Los piratas continuaron su cuenta regresiva, volviéndose más agitados con cada minuto que pasaba. La cara de Lucas mostraba terror puro, mientras la pistola se presionaba más fuerte contra su sien. 8 minutos habían pasado. Miller necesitaba actuar. ¿Pero qué podía hacer sin poner en más peligro a Lucas? ¿Había alguna manera de salvar tanto a su tripulación como al rehén? Mientras se acercaba la fecha límite, Miller tomó una decisión que sorprendió a todos en el puente. En lugar de prepararse para rendirse, silenciosamente instruyó a su tripulación a ponerse chalecos salvavidas y preparar los botes salvavidas, pero no abandonar el barco aún. La confusión se extendió por el grupo mientras siguieron sus órdenes, inciertos de lo que el capitán estaba planeando. Mientras los piratas se enfocaron en su rehén y la fecha límite que se acercaba, Miller accedió al sistema de supresión de fuego de emergencia del barco. La mayoría de grandes navíos de carga están equipados con sistemas diseñados para combatir incendios de sala de máquinas, liberando gas de dióxido de carbono. El barco de Miller tenía un sistema expandido que podía apuntar a secciones específicas del navío. Con manos firmes que no traicionaron nada de la presión que sentía, Miller anuló los protocolos de seguridad. Los piratas ahora estaban concentrados en la cubierta principal con su rehén, todos a la vista de las cámaras de seguridad. Sin advertencia o anuncio, Miller activó el sistema de CO2 para las áreas de cubierta. El efecto fue inmediato, pero invisible. El dióxido de carbono es incoloro e inodoro. Las transmisiones de seguridad mostraron a los piratas volviéndose desorientados, sus movimientos volviéndose descoordinados. En segundos, comenzaron a jadear por aire, agarrándose las gargantas y colapsando en la cubierta. Lucas, atrapado en la misma nube invisible, también cayó inconsciente. Miller había convertido toda la cubierta principal en una trampa mortal. Moviéndose con precisión urgente, Miller dirigió un equipo de sus miembros de tripulación más experimentados, todos usando aparatos de respiración de emergencia.
Se movieron por el barco para asegurar a los piratas inconscientes, atando sus manos y pies con amarres plásticos. Lucas fue encontrado cerca de la baranda, donde algo de aire fresco aún llegaba. Inconsciente, pero vivo. Se proporcionó tratamiento médico y gradualmente recuperó la consciencia. Los piratas fueron mantenidos seguros en una bodega de almacenamiento bajo vigilancia armada, usando sus propias armas. 3 horas después, un navío de patrulla naval llegó en respuesta a su llamada de socorro. Personal militar abordó el barco, asombrado por lo que encontraron. La táctica extrema del capitán Miller había neutralizado la amenaza sin que se disparara un solo tiro. Pero había tenido un costo. 2 de los piratas más jóvenes habían sufrido privación fatal de oxígeno. Siguió una investigación exhaustiva. Cuando las autoridades registraron el equipo de los piratas, descubrieron lo que Miller había sospechado. Estos no eran piratas ordinarios, eran terroristas con conexiones a un grupo extremista conocido. Escondidos entre su equipo había explosivos y planes detallados. La investigación marítima absolvió a Miller de cualquier irregularidad. Su decisión controversial fue considerada justificada dada la amenaza extraordinaria que habían enfrentado. 2 meses después, Miller se jubiló según lo planeado. La compañía naviera le otorgó su honor más alto por salvar tanto a la tripulación como al navío. Lucas visitó a Miller en su casa costera para agradecerle personalmente. Los piratas y terroristas continúan amenazando rutas de navegación vitales para el comercio global. Pero la historia del capitán Miller sirve como recordatorio de que a veces las manos más experimentadas saben cuándo los procedimientos estándar no son suficientes. Su pensamiento rápido y disposición a tomar acción extrema había salvado incontables vidas, aunque sus métodos fueron despiadados. ¿Qué habrías hecho en la posición del capitán Miller? ¿Habrías arriesgado todo en tus instintos o seguido el protocolo estándar y te habrías rendido a los piratas?